Más Noticias. Hola, buenas noches. Día 21 de la cuarentena. Hablamos del éxodo de familias venezolanas. Hace unos años, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, llegaron a nuestro país, a Colombia, millones de venezolanos en condiciones muy difíciles. Hoy la historia parece revertirse. Son miles los que quieren regresar a su país. Muchos vivían en Colombia del día a día, de las ventas informales. Ahora, por cuenta de la cuarentena, no tienen esos ingresos y no tienen con qué pagar su comida y su estadía. Por eso, ahora quieren regresar a su país. Son más de 5.000 los venezolanos que a la fecha han decidido regresar a su país en medio de la crisis social y humanitaria producida por la pandemia del coronavirus. A pie, en buses o como puedan, los venezolanos llegan a Cúcuta para volver a la tierra que los vio nacer. Que ya teníamos tiempo ya sin trabajar por la cuestión del coronavirus y se nos ha hecho difícil con la comida y pagar los arriendos. El 5 se nos venció el mes y después del 5 el dueño se portaba muy mal con nosotros. Y es que justamente hoy en Cali 280 venezolanos se subieron en 10 buses con rumbo a la frontera con su país. Muchos de ellos provenientes de Ecuador, de donde salieron huyendo en medio de la grave crisis que ha generado el COVID-19, razón por la cual se activó en la capital del Valle un corredor humanitario que les permita llegar a sus hogares. Niños, mamás, personas que salieron del Ecuador precipitadamente producto del desdoblamiento inapropiado que tuvo la epidemia en Ecuador. Pero es el primero de varios contingentes que van a ir saliendo cada cuarto día de la ciudad de Cali. Cada bus va al 25% de su capacidad para evitar esa cercanía tan peligrosa por estos días. Aspiro que el gobierno nacional arme un campamento humanitario en la frontera y adelante estos traslados directamente desde la frontera para no tener la exposición que hoy se tiene. Mientras tanto, en Antioquia, Mazora, la entidad que agrupa a los municipios del oriente antioqueño, está reuniendo recursos propios para proporcionar a los migrantes un vuelo directo a Caracas. Ellos solo deben acercarse a las alcaldías locales para inscribirse. Vamos a sufragar, a pagar con recursos de Mazora y de los municipios que nuestros hermanos venezolanos regresen allá a su territorio para que se encuentren con sus familias. Sumado a estas iniciativas, Migración Colombia, en conjunto con gobernadores y alcaldes de las zonas de mayor afluencia de venezolanos, como Arauca y norte de Santander, están aplicando procedimientos excepcionales para evitar aglomeraciones peligrosas en la frontera, evitando que se genere un embudo migratorio en estas zonas, así como cualquier tipo de represamiento de personas que pueda ponerlas en riesgo, poner en riesgo a la ciudadanía o la seguridad de las propias regiones. Pero mientras en Colombia se llevan a cabo acciones humanitarias, esto dice Nicolás Maduro. Tenemos imágenes dantescas de la xenofobia miserable contra los venezolanos y las venezolanas, y aquí los hemos recibido, eso sí, con los protocolos estrictos de seguridad. Sin embargo, al parecer la realidad es otra. Al menos así lo denuncia Fundarredes, un observatorio de derechos humanos de Venezuela, pues esta sería la forma en que son recibidos del otro lado de la frontera, sin las mínimas condiciones sanitarias, hacinados y con el rechazo de los vecinos que los aíslan por miedo al contagio de coronavirus, sin siquiera una cama donde dormir. Tratos indignos, inhumanos, donde han sido ubicados en espacios como escuelas, colegios, sedes de universidades, que no cuentan con las mínimas condiciones para ser atendidos. Por ahora el éxodo continúa. Muchos venezolanos agobiados por la falta de recursos y la imposibilidad de conseguir lo del diario vivir por las situaciones propias de la cuarentena, deciden desandar el camino andado, abandonar la ilusión con la que salieron de su país de tener una vida mejor y probar suerte en la tierra que en algunos casos hace años los vio partir. Tremenda situación la que tienen que vivir nuestros hermanos venezolanos. Si usted puede ayudar, hágalo. Hágalo para que ellos tengan una comida, tengan algo con que sobrevivir. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó el cierre temporal de parte del Policlínico del Olaya, uno de los centros de atención más importantes del sur de la ciudad, puntualmente de la unidad de cuidados intensivos, esto por un brote de COVID-19.
La Secretaría de Salud reveló que tomó la decisión de cerrar la unidad de cuidados intensivos y la mayoría de las salas de cirugía tras comprobar que hay un brote de coronavirus al interior del policlínico. Se concluyó que dicho brote tuvo origen en un profesional de la salud que estuvo fuera del país y que no reportó de manera oportuna dicho viaje a la institución ni cumplió con la medida de aislamiento. La Secretaría aseguró que revisó historias médicas, chequeó videos de las cámaras de seguridad, realizó entrevistas a personal de la entidad, entre otras cosas, para determinar si son ciertas las versiones que indican que uno de esos médicos habría organizado una reunión con algunos colegas, evento que podría haber producido el contagio aparentemente de 5 de ellos. Emprendió una investigación y las acciones necesarias de cerco epidemiológico y trazabilidad de contactos. Además, solicitó el aislamiento preventivo de varios trabajadores y realizó las pruebas a todos los contactos identificados, continuando con las acciones tendientes a detener el brote. La Secretaría le pidió a las directivas del policlínico extremar las medidas de seguridad y proveer a sus empleados de todos los elementos de protección y desinfección. En ese centro médico trabajó el doctor William Gutiérrez, uno de los 2 médicos que falleció por COVID-19. A propósito del tema, hoy salió el último registro del Ministerio de Salud de contagios en nuestro país. Este es el cuadro oficial. Hay 127 nuevos casos de personas contagiadas en nuestro país. Infortunadamente hay que registrar 15 muertes más en el día de hoy. Así las cosas, en Colombia hay 2.979 personas contagiadas. 127 personas han perdido la vida. Pero hay una buena noticia, sigue creciendo la cifra de personas que le ganan la batalla al COVID-19. 354 personas se han recuperado de COVID-19 y esperamos que sean muchísimos más. Ayer les contábamos que en el día de Pico y Género, 104 mujeres fueron multadas por incumplir el decreto de la alcaldía. ¿Quieren saber la cifra de los hombres que hoy incumplieron? 610 infractores no le pararon bolas a la medida de Pico y Género y se llevaron su multa de $1 millón. Segundo día de la medida de Pico y Género en la que los hombres no deben salir a la calle. Sin embargo, desde muy temprano a ellos se les vio caminando fuera de sus casas. El gobierno dijo que iba a dar una ayuda. ¿A dónde está la ayuda? No hay ninguna ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obligado a salir a trabajar. Pasó el riesgo de que me paró la policía, me montó una multa, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo hago, madre? Si tengo que llevar el pan de día a día a la casa. El permiso hoy era para ellas. Sin embargo, aunque algunas expresaron su liberación y felicidad de saber las calles transitadas solo por las de su mismo género, otras, al hacer referencia a esa célebre frase de que la mujer es el complemento del hombre y viceversa, manifestaron su inconformismo por no tener la presencia masculina en la ciudad. Sí, hoy sí se puede salir las mujeres, pero los hombres no están en la calle. Hay unos 3 y no nos compran tinta. Las mujeres casi no nos compran tinta. ¿Quién nos compra el tinto? Los hombres. Ya en otros puntos de Bogotá, como en Usme, este era el panorama. Largas filas de mujeres intentando obtener la ayuda monetaria del distrito. Y es que esta medida de Pico y Género sorprendió a algunos caballeros fuera de base. O sea, en el momento lo estoy haciendo mal porque debería estar refugiado en mi apartamento, en mi casa. 2 normas impuestas en Bogotá chocaron de frente, ya que a pesar de que muchas mujeres aprovecharon su día de Pico y Género para ir a hacer mercado, no lo lograron debido a la otra medida de pico y cédula impuesta por Corabastos, que dejó a varias de ellas sin poder abastecerse de alimentos. Se supone que hoy podíamos salir pues a la calle a hacer mercado común y corriente y todo. Y venimos acá, que acá sí hay pico y cédula, digamos números pares, no pueden entrar a abasto las mujeres ni nada, pues deberían arreglar eso. Frente a esta confusión de la ciudadanía, Corabastos y Distrito se pusieron de acuerdo en las últimas horas para que las medidas de Pico y Género sean adoptadas en conjunto con la Central de Alimentos. Y hoy el presidente en su habitual alocución habló de las normas, lo que se ha seguido, los resultados en tratar de frenar esta curva de contagio, pero muy temprano en una entrevista en un medio internacional dio una cifra muy importante. Se lo pregunto a Paula Ardila. ¿Cuántas personas se habrían visto afectadas, Paula, si el gobierno no hubiese tomado las medidas que tomó en el momento en el que las tomó? Muy buenas noches.
noches, Giovanni y televidentes. Pues un poco más temprano el presidente Duque habló en una conferencia con el Atlantic Council. ¿Qué dijo el presidente? Que si el gobierno no hubiera analizado a tiempo las medidas que iba a implementar y no las hubiera llevado a cabo, pues el panorama hoy en Colombia sería mucho más difícil. Incluso habló de que las cifras de contagiados superarían, por ejemplo, las que hoy en día tiene Estados Unidos. Y es por eso que adoptamos rápidamente el distanciamiento social, porque cuando nosotros miramos las cifras actuales, si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos, nosotros tendríamos unos 900.000 casos en Colombia y tendríamos un sistema de salud absolutamente colapsado. Pues bien, Giovanni, televidentes, en el espacio pedagógico el ministro de Salud anunció que ya hay evidencia científica de esta cuarentena en torno al aplanamiento de la curva de contagio. Escuchemos lo que dijo el ministro de Salud. La cuarentena que nos hemos tomado en el país, todo esfuerzo gigante, nos ha llevado a que ya tenemos una tasa de contagio de solamente 1.2. Una persona está contagiando 1.2. Esto nos permite que en este momento no hayamos tenido el disparo que podríamos haber tenido, y evidentemente en la siguiente gráfica podemos mostrar que la curva negra que se extiende hacia arriba es la situación que no si hubiéramos hecho el esfuerzo de aislamiento preventivo. La azul son los casos totales y la roja son los casos en los cuales que hay circulación ya autónoma, no las personas que vinieron de afuera, sino las personas que se han contagiado en Colombia. Y lo que se puede ver, presidente, colombianos, es que ya tenemos evidencia de ese aplanamiento, de ese esfuerzo que estamos haciendo. Ha tenido un efecto muy importante, y que ahora el reto que sigue es cuando empecemos a terminar nuestro aislamiento preventivo, entremos en esta fase de aislamiento preventivo flexible, inteligente, podamos empezar a abrir el país, siempre conteniendo esa posibilidad de que se nos extienda un pico. Bien, es la información a esta hora de la noche. Continúe usted con más temas del día. Paula Ardila, Red Más Noticias. Hoy estamos jugando nuestro partido más difícil. Y yo me siento orgulloso de jugarlo con ustedes. Junto a ti, el que no da ninguna pelota por perdida y convirtió su sala en oficina. Y junto a ti, ese que siempre se pone la 10 y convierte la adversidad en oportunidades. Con ustedes, los que defienden a capa y espada sus sueños. Y así la vida hoy nos quiera mandar a la banca, siguen y seguirán siendo titulares. Como me gusta ese juego técnico de los que, como tú, se arriesgan en cada jugada. Y no lo hacen por los aplausos de otros. Lo hacen por nuestro país. ¿Qué sería de este equipo sin ti? El que juega en cualquier posición. Y es capaz de ser al tiempo mamá, ejecutiva y profesora. O papá, ingeniero y chef. Siéntete orgulloso de saber que tu juego hace que el país no se detenga. Y que gracias a tus jugadas, hoy cientos de empresas y emprendimientos están en línea, activas y produciendo. Contémosle al mundo que la banda de capitán la tenemos puesta todos. Y que con esfuerzo este juego lo vamos a ganar. Mañana, cuando estemos viendo el resumen del partido y alguien pregunte ¿quién hizo esa jugada que hizo de Colombia un país más grande? En esa foto vas a estar tú. Y ese orgullo no te lo quitará nadie. Gracias por jugar en nuestro equipo. En Estados Unidos hay un gran lío. El presidente Trump dice, yo mando acá, pero los gobernadores dicen, nosotros también mandamos en nuestros estados. Hay un choque de trenes. Y adicional, la administración Trump decidió cortarle el flujo de recursos a la Organización Mundial de la Salud, a la cual en días anteriores acusó de beneficiar a China. ¿Cómo es la historia? Ana Rodríguez, buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Pues dicho y hecho, el presidente Donald Trump hoy en su habitual conferencia de prensa en la Casa Blanca anunció la suspensión de pagos de Estados Unidos a la Organización Mundial de Salud. Recordemos que él semanas atrás ya había advertido sobre esta situación cuando manifestó su inconformidad con la manera que estaban llevando la pandemia. Él dice que se suspenden estos pagos hasta no tener claro exactamente el manejo que tenía la OMS sobre la información acerca de China
y del coronavirus. Todo esto mientras avanza esta polémica que hay con algunos gobernadores demócratas y el presidente Donald Trump. Cuando alguien es el presidente de Estados Unidos, la autoridad es total y así debe ser. Permítanme decirles algo muy simple. Voy a decirlo de manera muy simple. El presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad de hacer lo que el presidente tiene la autoridad de hacer, lo cual es muy poderoso. El presidente de Estados Unidos toma las decisiones. La controversia parece ser el nuevo inquilino permanente de la Casa Blanca. Así reaccionó Donald Trump al plan de gobernadores demócratas del noreste y la costa este del país de formar equipos para coordinar la reapertura paulatina de las actividades económicas. Es la idea de los gobernadores de estados como Nueva York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Pensilvania, Rhode Island, Oregon, California y Washington. Les preocupan las secuelas de una reapertura temprana. Vía Twitter, Trump acusó a los gobernadores de organizar un motín. Un buen y viejo motín de vez en cuando es una cosa emocionante y energetizante para ver, especialmente cuando los amotinados necesitan tanto del capitán. Demasiado fácil. Trump espera relajar las medidas de aislamiento social y reabrir la economía en mayo. Asegura que el gobierno es quien toma la decisión de cuándo hacerlo, pero sus declaraciones no cayeron bien entre el grupo de gobernadores, quienes le recordaron que la 10ª enmienda de la Constitución establece que hay responsabilidades exclusivamente de los estados. Y tenemos que recordar hoy que el equilibrio entre el Estado y lo federal, ese equilibrio magnífico que se articula en la Constitución, es la esencia de nuestra democracia. No tenemos un rey en este país, no queríamos un rey, entonces tenemos una Constitución y elegimos un presidente. Y así calificó Andrew Cuomo la iniciativa de Donald Trump. Y no solo es una violación de la Constitución, es una violación del concepto mismo de la democracia. Quiero decir, esta fue la primera batalla. ¿Queremos un rey o un presidente? Y optamos por un presidente. Entonces, esa declaración no se puede soportar. Punto. Cuomo aseguró que no es momento de politizar una pandemia que solo en Estados Unidos ya ha dejado más de 25,000 personas muertas y más de 600,000 infectados. El presidente claramente está abriendo una pelea sobre este tema y lo peor que podemos hacer en todo esto es empezar con la división política y el partidismo. Por lo que decidió no poner más leña al fuego. A veces es mejor alejarse de una pelea que entablar una batalla. A veces se necesita más fuerza, francamente, alejarse de una pelea que participar en ella. El presidente no tendrá una pelea conmigo. En Estados Unidos se registraron 1.509 personas muertas por coronavirus en las últimas 24 horas, 778 en el estado de Nueva York. En medio de esta situación, pues se encienden algunas luces de esperanza. En China iniciaron los ensayos clínicos de 2 posibles vacunas contra el coronavirus. Actualmente 70 vacunas están desarrollándose en el mundo. ¿Cómo es la historia, Ana? Pues sí, justamente hablando de la Organización Mundial de Salud, pues el organismo dice que hay 70 vacunas que se están desarrollando alrededor del mundo y pues China anunció que ya hay ensayos clínicos de 2 de estas vacunas. Para esto se presentaron 5,000 voluntarios y fueron elegidos 108 en la ciudad de Wuhan, el epicentro donde surgió este brote que terminó en pandemia. A mediados de marzo, las autoridades chinas aprobaron el inicio de los ensayos clínicos de la vacuna. Se está avanzando a una velocidad sin precedentes en el desarrollo de las vacunas. Consideran improbable que el patógeno infeccioso sea eliminado solo con medidas de contención. China trabaja contrarreloj para lograrlo. Anunciaron el inicio de los ensayos clínicos de 3 vacunas contra el coronavirus, una desarrollada en Wuhan, donde surgió el brote, y las otras como resultado de un proyecto de varias empresas. Hasta el momento se han aprobado 3 vacunas para ensayos clínicos. El primer ensayo se terminó a finales de marzo y empezamos a reclutar voluntarios para los ensayos clínicos fase 2. La Administración Nacional de Productos Médicos aprobó una vacuna conjunta y el Instituto de Virología de Wuhan.
El sistema inmunológico tiene memoria y es esta la urgencia del éxito de la vacuna porque el virus cuando llega al organismo puede demorarse semanas en producir anticuerpos y mecanismos de defensa, por lo que el virus puede expandirse rápidamente en otros seres humanos. Con la vacuna el organismo reconoce al virus y tiene la posibilidad de activar rápidamente las defensas para evitar que la infección tenga tiempo de desarrollarse, por lo que al inyectar a los pacientes el virus muerto, el organismo ya tiene el sistema para poder combatirlo. Son vacunas inactivadas, lo que implica consistentes en microorganismos eliminados a través de procesos físicos o químicos, una tarea que lleva tiempo porque desarrollar el virus a una escala industrial, además de demorado, resulta riesgoso. De los 5.000 voluntarios que se presentaron para ensayar la vacuna, fueron seleccionados 108 en Wuhan. Hacemos un recorrido ahora por el mundo, la situación en Taiwán, porque se enciende una polémica. Aparentemente, dicen, el gobierno de Taiwán había advertido a la OMS sobre el virus del coronavirus desde diciembre y parece que la OMS hizo caso omiso, por lo menos eso dicen las autoridades de Taiwán. ¿Cómo es la historia? Eti Grossman, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Pues le cuento que hay una gran tensión entre Taiwán y la Organización Mundial de la Salud. Al parecer, el gobierno de este país afirma que había advertido al organismo acerca de una neumonía atípica, lo que hoy conocemos como el COVID-19, en diciembre del año pasado. Sin embargo, la institución había afirmado que esta carta nunca existió. Una fuerte disputa se teje entre Taiwán y la Organización Mundial de la Salud. La región asiática hizo público los correos electrónicos con los que se denuncia que la entidad internacional no comunicó a tiempo sobre la transmisión del COVID-19 entre humanos, a pesar de su advertencia a finales de diciembre. Fuentes de noticias indican hoy que al menos 7 casos de neumonía típica fueron reportados en Wuhan, China. Sus autoridades sanitarias respondieron a los medios que no creían que los casos fueran SARS. Sin embargo, los ejemplos están todavía bajo estudio y los casos fueron aislados para tratamiento. Agradecería mucho si tienen información relevante para compartir con nosotros. El correo fue enviado el 31 de diciembre de 2019. Según el gobierno de Taiwán, esta fue la respuesta que obtuvieron. La OMS solo respondió con un breve mensaje que indicaba que la información de Taiwán había sido enviada a colegas expertos de China y proporcionó un comunicado de prensa. Sin embargo, la OMS solo alertó de una posible eventualidad sanitaria hasta el 14 de enero de 2020 con el siguiente tuit. Las investigaciones preliminares de las autoridades chinas no han hallado evidencia clara de transmisión humano-humano del nuevo coronavirus identificado en Wuhan, China. Con esta declaración, el ministro de Salud y la presidenta de Taiwán han ratificado la falta de acción de la OMS, lo que el director etíope ha calificado como una campaña de desinformación en su contra. ¿Por qué me importaría ser atacado cuando la gente muere? Porque está dirigido personalmente a mí. 3 meses en la misma situación. Pero aún así pueden continuar, no me importa. Pero esta denuncia, que supone un posible encubrimiento a China, ha tenido eco en naciones como Japón, en donde su viceprimer ministro afirmó que la OMS debería llamarse Organización China de la Salud, o al otro lado del Pacífico, donde Donald Trump calificó la entidad como chinocéntrica, a pesar de ser financiada principalmente por Estados Unidos. España e Italia pasaron de una tasa de incremento del número de casos diarios del 15% al 2%, cifras que no se veían desde hace 3 semanas. Esto es una noticia muy esperanzadora para estos países. Entre tanto, la situación en Reino Unido empeora cada vez más y más. En las últimas 24 horas, el país ya registró más de 700 muertos por COVID-19. Un panorama mixto se dibuja sobre el viejo continente, que reporta cifras variadas desde las diferentes naciones que lo conforman. Europa es una imagen mixta. Algunos de los grandes brotes que estamos viendo en España e Italia están comenzando a ver una ligera desaceleración en los casos. En otros países todavía estamos viendo un aumento, como Turquía y Reino Unido. La curva de fallecidos se está doblegando en España, a pesar de que el número de muertos asciende a 18.000. Es verdad que con una tendencia descendente, lo cual obviamente nos da alguna esperanza, pero lo cierto es que siguen siendo cifras que deseablemente tenemos que reducir lo antes posible. Hemos tenido 567 nuevos fallecidos.
Con más de 21.000 muertos y en un clima de incertidumbre, las autoridades italianas planean una leve apertura de establecimientos comerciales como librerías y tiendas de ropa durante los siguientes 20 días. A fin de mitigar la caída de la economía, la medida llega a pesar de las cifras diarias. El número de muertes registradas hoy es 602. El número total de recuperaciones ha aumentado a 37.130. Pero esta tendencia no cobija a Reino Unido, que en las últimas horas reportó el deceso de 717 personas, elevando el número de fallecidos a 12.000. Tras pasar la barrera de los 100.000 contagiados, el gobierno francés plantea una estrategia para apoyar a la población en la cuarentena que se extendió hasta el 11 de mayo. Para todos aquellos que necesiten asistencia durante este periodo, se ampliará y reforzará la ayuda estatal económica a más de 8 millones de empleados. En las últimas horas, Francia reportó 762 fallecidos. Este territorio carga con más de 15.000 muertos. Ya hay un récord de muertos por el coronavirus en Brasil. En las últimas 24 horas, el país de Sudamérica que se ha visto más afectado por la pandemia registró 204 decesos. Hay más de 24.200 casos y se confirmó que uno de los nuevos contagiados es el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel. 24 horas después de anunciar la extensión de la medida de aislamiento social hasta el próximo 30 de abril, el gobernador de Río de Janeiro informó que es uno de los más de 3.000 contagiados del estado. Tuve fiebre, dolor de garganta, pérdida del olfato y gracias a Dios me estoy sintiendo bien y continuaré trabajando aquí en el Palacio Laranjeiras, manteniendo las restricciones y recomendaciones médicas. Tengan certeza de que voy a superar esta dificultad. Y ten certeza de que... A 1.169 kilómetros de Río, en Brasilia, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 99 años salió del hospital en medio de aplausos tras derrotar al nuevo coronavirus. El gobierno mexicano firmó un acuerdo con hospitales privados para disponer por un mes de más de 3.000 de sus camas para ayudar a atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. El país azteca suma más de 5.000 contagios y 330 muertos por la pandemia. Entre tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticado por su gestión para enfrentar el virus, arremetió contra la oposición. Que es el pueblo, de manera pacífica, el que decida. Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el 22. En Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por el avance de la pandemia, se instalaron hospitales de campaña para tratar pacientes que presenten síntomas moderados de COVID-19. Ecuador reporta más de 7.000 casos y 360 muertos por el nuevo coronavirus. Perú, con más de 10.300 contagios, es el segundo país de Latinoamérica con más casos confirmados de COVID-19. El gobierno aseguró que las cifras han aumentado porque pasaron de 1.000 a 10.000 pruebas al día. Se ha incrementado. En las primeras semanas, el índice de positivos respecto a la prueba total era por el orden del 6%. La semana pasada estaba por el orden del 7%. Ahora estamos por el orden del 8%. Seguimos con la noticia. Sigue la polémica alrededor del ingreso solidario. La registraduría encontró irregularidades en 16.000 cédulas que hacían parte de las bases de datos del sistema para la entrega de ayudas humanitarias. Fue el registrador nacional el que confirmó los hallazgos luego de cruzar la base de datos usada por el Departamento Nacional de Planeación para la entrega de la ayuda de 160.000 pesos a los ciudadanos que están en la informalidad y que han visto afectados sus ingresos. La entidad recibió 2.648.772 números de cédula para ser cotejadas con el Archivo Nacional de Identificación y así determinar la validez y vigencia de los mismos. El resultado del cruce de datos arrojó inconsistencias, según el registrador Vega. De los 2.648.772 números de cédulas que fue remitido la semana pasada, hemos concluido que deben excluirse 16.894 números de cédulas que corresponden a personas que ya están fallecidas, inconsistencias en los números de identificación y otras que serán detalladas en el informe. Entre las irregularidades, la registraduría añadió que incluso había números de cédulas que aún no han sido asignadas a ningún ciudadano.
Entre los hallazgos de la entidad hay cédulas no encontradas en el Archivo Nacional de Identificación, algunas no expedidas y otras canceladas por diversas causas. Red Más Noticias consultó al Departamento Nacional de Planeación, el cual dijo a este medio que no se iba a referir al respecto. En tanto, la página de consulta para ver si los ciudadanos son o no beneficiarios sigue caída. Como positivo, calificó el alcalde de Soacha el endurecimiento de las medidas para hacerle frente a COVID-19. No fue suficiente el pico y cédula para usar Transmilenio y para el abastecimiento. Ahora sus habitantes deben respetar el pico y género, el toque de queda y cierre de supermercados los fines de semana. Por estos días la palabra control reina en las calles de Soacha, que en las tardes retumba en soledad, pues con una medida tras otra y otra a los soachunos no les queda más que hacer caso. En este municipio, el más poblado de Cundinamarca, no fue suficiente aplicar el pico y cédula para usar Transmilenio, salir al banco o abastecerse. Para evitar las aglomeraciones fueron necesarias otras medidas. Solo podrán salir 2 números de cédula al día. Y en la mañana podrán salir los hombres desde las 7 a las 11 y en la tarde de 11 a 3 de la tarde las mujeres. Después de las 4 de la tarde habrá un toque de queda general en el municipio de Soacha. Y es que con pico y cédula, pico y género, toque de queda y cierre de supermercados los fines de semana, Soacha es quizás el municipio del país con las medidas más duras para detener el COVID-19. Y veníamos muy bien con solo 9 casos, siendo una de las ciudades más grandes con menor número de contagios, pero en solo 4 días pasamos de 9 a 21. Las medidas han sido recibidas de forma positiva, según lo indica el alcalde, pues en el municipio no se volvió a colocar un comparendo por infringir la cuarentena. Un balance totalmente positivo, un agradecimiento a la Policía Nacional por todo su acompañamiento y un agradecimiento a toda la población de Soacha que hoy sabe que lo que estamos protegiendo es la vida de ustedes y de sus familias. Ante la necesidad económica de los soachunos, aquellos que pusieron de moda el trapo rojo en las casas como un SOS que indica hambre, la alcaldía hace un llamado. Invitar a todas las personas de buen corazón a que hagan sus donaciones por intermedio de la administración, que no se vayan directamente a los barrios porque eso genera, en cambio de un bien, hacen un mal porque son focos de contaminación. Llamado a no alterar el control que cumple cabalmente Soacha por estos días, que desemboque en la indisciplina de aquellos que aprenden la lección con mano dura. Un alcalde de mano dura que está tomando medidas, ojalá le funcionen. Entre los grandes esfuerzos que desarrolla el sector salud para contrarrestar el impacto de las emergencias por COVID-19 hay una muy buena noticia. La Universidad de La Sabana se sumó a la iniciativa de la fabricación de respiradores mecánicos con gran calidad. Para contrarrestar la emergencia por el COVID-19, la Universidad de La Sabana desarrolló un ventilador mecánico invasivo. Un equipo interdisciplinario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, en conjunto con la Facultad de Medicina, la Clínica de la Universidad y la Fundación Neumológica Colombiana, hicieron un desarrollo fast track de un ventilador mecánico invasivo. En un esfuerzo conjunto entre la universidad, Indumil, Cotecmar y otras empresas que se han vinculado al proyecto, este fin de semana se inició con la fabricación de los primeros ventiladores para lograr producir más de 80 al día. Venimos trabajando 7x24 con el único propósito de que cuando llegue el pico de la pandemia seamos capaces como país de contar con los ventiladores suficientes para salvar vidas. La Gobernación de Cundinamarca anunció que para la atención de pacientes afectados con el virus en el departamento adquirirá los 100 primeros ventiladores mecánicos. Vamos a financiar y a comprar los 100 primeros ventiladores de la producción de la universidad para que estén al servicio de los cundinamarqueses. Estos dispositivos de bajo costo, que rondan los 5 y 6 millones de pesos frente a los 40 que costarían en el mercado internacional, se desarrollan sin protección de patente. Hemos diseñado un paquete de transferencia tecnológica abierta que permitirá rápidamente aplicar el modelo en cualquier parte del país o en el extranjero. Ya está sucediendo en ciudades como Ibagué, Yopal, Cartagena y en países como Perú y Ecuador, quienes están recibiendo asesoría nuestra para la implementación del modelo. Algunos de estos ventiladores de bajo costo permanecerán en la Clínica de La Sabana y se destinarán solamente para la atención de pacientes con COVID-19. Hay una aplicación muy buena que está impulsando el gobierno, se llama Corona App. Usted la baja en su celular y ahí puede consultar los síntomas que usted tiene, si los tiene, si vale o no la pena ir al médico o si puede hacer una consulta telefónica.
Fue el consejero presidencial para las TIC quien resolvió las dudas de los ciudadanos sobre la información que se está entregando en el registro de la herramienta Corona App. Aseguró que son datos protegidos de acuerdo a la ley. ¿Quién tiene la información? Esta información que se genera en Corona App y que se almacena en Corona App es una información que primero está encriptada, segundo que cumple todos los protocolos en términos de habeas data y de ciberseguridad para salvaguardar la información que allí reposa. Comentó también a quién se le entrega la información, por qué razón y cómo se protege la identidad y los datos de los colombianos. La administración de la información se le entrega al Instituto Nacional de Salud, que a través de los protocolos que están establecidos para este propósito, la suministra a las Secretarías de Salud. La información para el resto de usos, para lo que tiene que ver con información relacionada con estadísticas, con información relacionada con mapas de calor, está anonimizada. Esto significa que no está a nivel de los datos de la persona. Por su parte, la ministra de las TIC dio la buena noticia a los colombianos de nuevas herramientas que se sumarán a la aplicación. El aplicativo nos va a servir como un pasaporte de movilidad que nos va a permitir, en la medida en que nos volvemos a empezar a activar la economía, podemos tener dentro de nuestro aplicativo el pasaporte que dice yo puedo movilizarme porque trabajo en X o Y lugar. Otra ayuda que dará esta aplicación es la trazabilidad y avisos al usuario si está dentro de una cadena de contagio. Las instituciones, y lo segundo, que vendrán alertas para las personas que se detecte que hayan estado en contacto o hayan estado dentro del circuito durante los últimos 7 días por más de 15 minutos en el mismo sitio con la persona que ha sido reportada como positivo. Esta aplicación también brinda información útil al usuario. Nos permite tener una claridad sobre cuáles son los centros de salud que están cercanos, los números que son útiles, cómo está evolucionando el virus. Corona App es gratuita y no consume datos ni en planes postpago ni en prepago.